días. En primer lugar, quiero agradecer a IDEA y en particular a todo el comité organizador de este evento, esta red de profesionales vinculados a los impuestos, una red que cada vez es más frondosa y más virtuosa, ¿no? Que nos permite a los profesionales, y esto también lo charlábamos con Víctor, compartir avatares, el día a día impositivo, criterios, posturas, iniciativas, que es de lo que vamos a hablar hoy, y también, ¿por qué no?, desdichas algunas, ¿no? En particular, quiero agradecer especialmente también a nuestro senador por parte de la provincia del Chaco, el doctor Víctor Zimmerman, que es, yo diría, una eminencia, un referente técnico e indiscutido del tema que vamos a abordar hoy y que es la visión desde el Poder Legislativo de nuestro régimen de coparticipación federal. Creo que es una de las personas más autorizadas y por lo que estuve interactuando con él, más proactivas en el tema dentro de lo que es el Congreso de la Nación, ya que él preside, entiendo que desde abril pasado, la Comisión de Coparticipación Federal dentro del seno del Senado de la Nación. Sin duda alguna, su participación, estoy convencida, enaltece este encuentro, porque lo que nos permite articular es la visión académica, profesional y empresarial de esta temática desde la visión legislativa de quien tiene en definitiva la tarea, el compromiso y el rol, y por qué no la responsabilidad de impulsar los consensos que nuestro país tanto necesita. Y un poco reflexionando sobre la coparticipación federal en sí misma, yo creo que este no es un debate técnico exclusivamente, sino más bien la necesidad de replantearnos los basamentos y los pilares de nuestro federalismo fiscal y lo que implica en la distribución de los recursos fiscales entre la nación y las provincias. Y no es mirar hacia atrás, es aprender del pasado, mirando hacia atrás, pero capitalizando el pasado, no llorar por ese pasado de un mandato constitucional incumplido a más de 30 años, sino más bien trabajar en replantearnos la arquitectura misma de nuestro sistema tributario. Ayer conversábamos con el senador que nuestro régimen de coparticipación, todos los que están aquí presentes lo saben, se basa sobre una ley de fines de los años 80, del año 1988, en un país donde nada tiene que ver con la Argentina de hoy. Hemos transitado infinitas crisis en todo sentido y aspecto, reformas constitucionales, transformaciones demográficas y productivas. Ayer decíamos, la Neuquén de hace 30 años no es la Neuquén de hoy con una proyección que nada tiene que ver tal vez con hace 3 décadas atrás. Entonces, en definitiva, todos somos conscientes que tenemos que trabajar sobre el mandato constitucional para repensar este régimen y ayer nos preguntábamos de qué manera nos impacta este régimen en el día a día de nosotros, los que trabajamos con los impuestos. Las derivaciones, los desequilibrios de los cuales ahora se va a referir Víctor, justamente provocaron que muchas jurisdicciones, provincias y municipios articulen atajos o medidas fiscales extremas que en definitiva generaron la proliferación de regímenes de retención de la fuente, que todos sabemos constituyen verdaderos empréstitos forzosos, impuestos que discriminan en razón del domicilio, y bueno, y toda esa carga fiscal que es necesaria para que las provincias, como las del Chaco también, puedan abordar las funciones y los recursos que tienen a su cargo, en definitiva se trasladen o pretendan trasladar ese costo a los particulares, a las empresas que hoy están aquí representadas. No quiero aburrir más y ahora Víctor va a hacer, como dije, un entramado, una foto del 2025 y ahora después hablando de los proyectos y los desafíos y de invitaciones que nos quiere hacer. ¿Cómo no?
Bueno, muy buenos días. Quiero en primer término agradecerle a las autoridades del coloquio por tener esta posibilidad. La verdad me siento muy honrado de poder compartir esta mañana con ustedes. Y decirte, Alejandra, que dejaste la vara muy alta con semejante presentación. Miren, yo quiero decirle que más allá de las cuestiones técnicas que siempre son muy importantes y que a nosotros nos hace muy bien poder estar en este tipo de eventos, porque finalmente cuando tenemos que diseñar leyes o políticas públicas tenemos que siempre tratar de darle un sustento técnico. Pero yo creo que el tema de la coparticipación federal es un tema que los argentinos hace mucho tiempo no nos atrevemos a tratarla. Y entonces yo tener la posibilidad de venir a hablar con ustedes aquí esta mañana es importantísimo para el Senado, para las provincias, para el país todo, porque el principal desafío que tenemos desde mi punto de vista es que lo pongamos en agenda, que armemos una hoja de ruta. Técnicamente yo ahora voy a mostrar algunas filminas que traje, no pretendo aburrirlo, pero me parece que es necesario que la mostremos para que vean la complejidad del punto de vista técnico. Pero el principal problema de discutir distribución de recursos en la Argentina es político. Y si no se encuentran los consensos necesarios es como que nunca lo vamos a hacer. Y entonces la pregunta que yo me hago permanentemente, ¿cuándo es el tiempo? ¿Por qué no nos animamos a hacerlo? Porque se trata de distribuir recursos del gobierno federal a las provincias argentinas. En el panel anterior fue claro el expositor de mostrar la situación, el diagnóstico desde el punto de vista de la política monetaria y de otras cuestiones, y sabemos que siempre tenemos estrechez económica. Y entonces me parece que este tema, finalmente, a partir de la iniciativa del presidente de la Nación en el Pacto de Mayo, que se firmó en Tucumán, donde fueron casi todos los gobernadores argentinos, yo tuve la oportunidad de ir, fui invitado por el presidente, se firmaron 10 puntos de reformas imprescindibles que necesita la Argentina, entre ellos el tema de coparticipación federal. Así que bueno, yo la verdad que me iría muy feliz esta mañana de acá si podemos lograr trabajar juntos hacia adelante en el compromiso de ponerlo en la agenda, de que nos animemos a discutir las cuestiones difíciles en la Argentina. Por supuesto que esto tiene que ver con una reforma fiscal, porque la ley de coparticipación lo que distribuye o redistribuye es producto de la recaudación de los impuestos. También hay otras cosas, la reforma laboral, la reforma previsional, la política monetaria. Bueno, hay varias cosas que por supuesto son urgentes, pero como ahora vamos a hablar de Copa y tenemos un tiempo acotado, yo quisiera hacerle una breve reseña histórica de lo que dice la ley. La 23.548 se votó en el gobierno de Raúl Ricardo Alfonsín, tiene vigencia a partir del 1 de enero de 1998 como un régimen transitorio. Vigencia del 1 de enero de 1988 hasta el 31 de diciembre de 1989, 2 años. Y si no había otra ley, se prorrogaba eso automáticamente. Eso es lo que dice la ley. En su artículo 2 establece básicamente cómo se compone. Yo me levanto un ratito. Sí, cómo no. Cómo se compone la masa coparticipable del total de recaudación de impuestos. Dice claramente, bueno, se detrae lo que tiene que ver con los derechos de importación y exportación, las leyes de afectación específica y las leyes especiales. Pongan la mirada en esos dos conceptos, leyes de afectación específica y leyes especiales. A partir de ahí tenés la distribución primaria entre la nación y las provincias, donde se establece un porcentaje del 42,34% para la nación, el 54% para las provincias y el 2% en ese momento para las provincias que necesitaban una mirada diferente, especial del gobierno nacional, entre lo que está la provincia de Neuquén.
Cito la provincia de Neuquén no porque vayamos contra nadie, sino porque es una referencia, porque ahora Neuquén tiene vaca muerta, bienvenido vaca muerta. Pero la coparticipación en su distribución primaria le asigna un porcentaje a esa provincia porque en ese momento necesitaba una mirada del Estado federal, cosa que obviamente compartimos. Y después se establece un porcentaje del 1% para el tema del los aportes del Fondo del Tesoro, tema que se trató anoche en diputado y que después me voy a explayar un poquito más porque creo que es un tema también importante para ponerlo en consideración. Y después está la distribución secundaria como consecuencia de los índices que se fijaron para, de alguna manera, como dice la Constitución Nacional, tengamos un desarrollo y una distribución equitativa para un país más federal. Avanzamos, por favor. Bueno, perdón. La anterior. El laberinto. Esta es la manera, el plato de fideo que dicen algunos, otros dicen el laberinto. Esta es la manera que me va a llevar toda una mañana para poder explicar y algunos nos lleva más tiempo para poder entender. Esto es de alguna manera cómo se distribuyen los impuestos. Sigamos. Y acá hay un tema que también hay que ponerle el foco, que es el artículo 7º de la Ley de Coparticipación Federal, que dice que del total de recursos que se distribuya, las provincias argentinas no deben recibir menos del 34% de los impuestos que se distribuyen. Ahí están los números, incluyendo la seguridad social y excluyendo la seguridad social. Si uno toma los números que van a las provincias en forma directa, se incumple sistemáticamente hace muchísimo tiempo el piso que establece la propia Ley de Coparticipación Federal para las provincias. Estamos en 29, 28, 31 y para atrás. El promedio está siempre entre 28, 29 o 30. Muestro también esto, no para hacer carga contra nadie, porque en las distintas gestiones, en los distintos gobiernos de Raúl Ricardo Alfonsín para acá, el promedio siempre estuvo para ahí, sino que simplemente para también mostrar la necesidad de poder discutir una nueva ley de distribución de recursos para que de alguna manera tengamos un desarrollo más equitativo y fundamentalmente nosotros, las provincias del norte, que siempre estamos peleando por más recursos, porque la Constitución es sabia cuando habla de la coparticipación, que se pretende un desarrollo equilibrado, tener igualdad de oportunidades. Y miren, como consecuencia de la falta de inversión y fundamentalmente el costo logístico, uno si se va al sector productivo, por ejemplo, hay zonas periféricas como las nuestras que ya no pueden sembrar maíz porque no es rentable. Porque además tenemos las retenciones y porque hay algunas variables que no manejamos, por ejemplo, los precios internacionales. Entonces no es lo mismo sembrar maíz en Pampa del Indio que en Córdoba, por el costo logístico, por la falta de infraestructura, porque no tenemos puerto, porque no tenemos gas natural en el NEA, porque no tenemos desarrollo de la hidrovía Paraná-Paraguay. Y esas cosas de infraestructura básica para competir entre iguales, yo hablo del norte porque conozco, pero también sé algunas cosas del sur, se hacen con recursos. Entonces, más allá de que es muy importante equilibrar la macro, que es muy importante mantener el equilibrio fiscal, yo hablo del equilibrio fiscal, no de superávit fiscal, porque el Estado no es una empresa que distribuya dividendos. Entonces yo estoy de acuerdo básicamente de que las cuentas públicas tienen que ser transparentes, pero hablo siempre del equilibrio fiscal. Por supuesto que si tendríamos superávit, mucho mejor. Pero ese es el desafío. Sigamos, por favor. Bueno, y acá tengo la otra realidad, que es lo que aporta cada una de nuestras provincias en relación al PBI de la Argentina, la población en consideración y la coparticipación que recibe. Provincia de Buenos Aires aporta el 32% al PBI, tiene el 38% de la población y recibe el 22% de la coparticipación. Y así seguimos. Lo mismo podemos decir de Córdoba, que de alguna manera tiene un poco más equilibradas las cosas, pero si miramos de abajo hacia arriba, vemos de que tenemos muchas provincias que hacen un aporte
al PBI muy inferior a la población que tiene y a la coparticipación que recibe. Esto es lo que dificulta tremendamente en el debate político para decir y ponernos de acuerdo qué es lo que distribuimos y cómo lo distribuimos. Ahora, yo sigo insistiendo. Yo creo en un país federal y yo creo que este es un desafío de política de mediano y largo plazo. Y entonces ahora que hay un presidente que dijo, bueno, yo estoy dispuesto a hacerlo, necesitamos conseguir consensos básicos. Consenso del sector empresarial, consenso de los consejos profesionales, consenso de las empresas, consenso de los gremios, consenso de los gobernadores, consenso de los legisladores, para ver si somos capaces en algún momento en ponernos en la agenda y decir, bueno, vamos a empezar a discutir el tema de coparticipación. Víctor, y sobre esta temática, ¿cuál se te ocurre? Se me ocurren dos inquietudes. Primero, ¿cuál es el rol que tienen que tener los gobernadores, ¿no? en la generación de este consenso? Sí. Y segundo, ¿cómo podemos garantizar un sistema que combine estas inequidades horizontales, o sea, de provincias con realidades tan diferentes como las que aquí se muestran, pero combinado con la generación y la autonomía para generar recursos genuinos propios sin entrar en detrimento de aquellas jurisdicciones más eficientes? Bueno, mira, yo creo que el rol de los gobernadores es central. Ustedes sabrán que la ley de coparticipación también crea, en el marco del CFI, no me sale el término ahora, la Mesa Federal de Impuestos, la Comisión Federal de Impuestos, perdón, la Comisión Federal de Impuestos, que está constituida por los ministros de Economía o secretarios de Hacienda de las provincias, son 24 más un representante del Gobierno Nacional. Uh-huh. La Comisión Federal de Impuestos es la que tiene, entre otras cosas, la tarea de verificar y corregir y monitorear todo el comportamiento que se va haciendo en la distribución de recursos a través de distintos pactos de gobernadores que se hicieron a partir de Raúl Ricardo Alfonsín para acá, donde se crearon impuestos, por ejemplo, con afectación específica o se crean impuestos con afectación especial y entonces de alguna manera se va haciendo el monitoreo. ¿Por qué cuento esto? Porque estarán enterados que fue ahí en la Comisión Federal de Impuestos donde los gobernadores hicieron el otro día una iniciativa, los 24 gobernadores de la Argentina, y dijeron los gobernadores pretendemos una nueva distribución de recursos porque tenemos problemas para financiar y para sostener nuestras políticas públicas en las provincias. Y eso dio origen a los proyectos. Y eso dio origen a dos proyectos, uno que tiene una redistribución del Fondo de los Combustibles, que es una ley de afectación específica, y el otro proyecto que tiene que ver con redistribuir los ATN. Uh-huh. Bueno, eso demuestra a las claras también de que es necesario discutir la ley de coparticipación, porque el artículo 5 de la 23.548 es la que de alguna manera crea los ATN. Y yo escuchaba en la charla anterior al panelista donde decía, bueno, proyectos que hay en el Senado, que se votaron en el Senado y en diputados que tienen costo fiscal. Estos dos proyectos, ninguno de los dos proyectos tienen costo fiscal, no tienen nuevo costo fiscal. Claro. Porque los fondos están. Lo que se hace con la modificación que fue votada en el Senado casi por unanimidad, de redistribuir los fondos que tienen que ver con el combustible, se hace una reestructuración de la afectación específica de los fondos. Se le deja al ANSES y al Gobierno Nacional lo que tenía en eso afectado anteriormente en la ley y el resto de los fondos que iban a fondos fiduciarios y que iban de alguna manera para obras de infraestructura se lo pasa a las provincias. Sí, se suma la masa de coparticipación automática. Eso con el impuesto a los combustibles, que era una ley de afectación específica. O sea, recursos que se recaudaban y se mandaban a las provincias con afectación específica. El tema de los ATN es diferente, porque los ATN, el 1% es para el tema de emergencia y desequilibrio financiero. Por lo tanto, vos cuando estás administrando en el Ejecutivo no sabés cuándo tenés la emergencia. Pero tenés que tener el goteo diario que te hace el Banco Nación a los efectos de tener un fondo para salir en auxilio, por ejemplo, Bahía Blanca, o por ejemplo, nosotros que tuvimos emergencia por sequía en nuestra provincia. Entonces es diferente.
Entonces, ¿qué se hizo ahí? Como el comportamiento de las últimas gestiones en la Argentina de los ATN se ejecutó entre el 28 y el 32% en promedio, salvo en pandemia de la gestión del presidente Fernández, que subió un poco la distribución de los ATN, se le deja al gobierno nacional porque se distribuye ahora los ATN, eso dice el proyecto, en base a la forma de distribución que tiene la ley de coparticipación. O sea, se le deja el 42% a la nación, el 1% más y el 54% se manda a las provincias. Estos son los dos proyectos que ya se sancionaron en senadores y que ayer se trató el de ATN en diputados. Y aquí quiero contarles lo que pasó anoche, que tiene que ver con lo que estamos hablando acá. Nosotros cuando se inició la posibilidad de traducir este pedido de los gobernadores en la Comisión Federal de Impuestos en el CFI, se decía que se iba a presentar un solo proyecto. Después finalmente nos reunimos, hablamos con los gobernadores, yo participé en la redacción de los proyectos y dije, no, tendríamos que hacerlo por separado, porque uno tiene un tratamiento, tuvo en el Senado un tratamiento de ley de afectación específica y lo otro tuvo un tratamiento de ley especial. Porque si teníamos que modificar la ley de coparticipación federal, la Constitución te establece una mayoría especial y después tenés que ratificarla con las legislaturas de cada una de las provincias para poder ponerla en marcha. La famosa discusión sobre la unanimidad, ¿no? Exactamente. Que para algunos constitucionalistas, como esta es una ley perimida, porque la reforma constitucional del 94 dice claramente que para el año 1996 teníamos que tener una nueva ley de coparticipación, se pone en discusión también con qué mayoría se podría o no modificar una ley de coparticipación federal. Pero yo creo que en todos los casos tiene que ser con una mayoría especial. Anoche cuando se votó en diputados, cuando el presidente de la Cámara de Diputados hizo votar la ley, dijo que era una modificación de la ley de coparticipación y que para que se apruebe la misma necesitaba una mayoría agravada. Le dio un tratamiento diferente en el recinto al que le dimos nosotros en el Senado, porque nosotros lo tratamos como una ley especial agregando un artículo en la ley permanente de presupuestos a los efectos de que a partir de ahí, como va a estar en el presupuesto, que es lo que dice la ley de coparticipación, no tengamos que tener una mayoría agravada, que podíamos aprobarlo por mayoría simple, más allá de que en el Senado se votó casi por unanimidad, o sea, más que una mayoría de 2/3. Pero ¿por qué cuento esto? Porque en el tratamiento parlamentario de este proyecto, que se inició en Senado, pero se inició en Senado porque se podía iniciar ahí, porque hay cuestiones específicas que se tienen que, como por ejemplo modificación o creación de impuestos, la Constitución te dice que tiene que ir a diputados. Pero como era simplemente un tratamiento de afectación específica y una cuestión que tiene que ver con una ley especial, se inicia en Senado. Nosotros formulamos el proyecto, lo separamos, se presentó y se votó. Entonces está claro de que ya en este tratamiento de ese proyecto, los legisladores, varios legisladores, destacados legisladores pidieron la palabra y decían algunos que no era una ley que modificaba la de coparticipación federal y otros decían que era una ley de coparticipación federal. Y se hizo votar como si era una ley de coparticipación federal. Se aprueba porque se vota con más de los 2/3. Vuelvo al comienzo. Evidentemente esta no es una cuestión técnica. Esta es una cuestión política. Y yo no quiero perder la esperanza de que alguna vez los argentinos nos pongamos de acuerdo, que pongamos esto en la hoja de ruta y que ustedes puedan hacernos los aportes que necesitamos a diputados, al Senado, a los gobiernos provinciales, a los intendentes, porque también sabemos qué pasa normalmente cuando hay crisis. Los intendentes crean impuestos. Claro, son porque alambran el territorio y se salvan, o creen que se salvan. Bueno, estas cosas ya lo vivimos. Y entonces a mí me parece que teniendo estas iniciativas,
demostrada la necesidad, tenemos que ver cómo hacemos entre todos para encontrar un camino y ponerlo en agenda. Para ver cómo hacemos para que finalmente nosotros que vivimos en provincias de menor grado de desarrollo relativo tengamos la misma posibilidad que el país central. Yo no voy en contra del país central, por eso mostré lo de la provincia de Buenos Aires como un ejemplo. La provincia de Buenos Aires es una de las más perjudicadas con respecto al tema de coparticipación. Ahora, nosotros que nacimos y vivimos en el Chaco, no nos queremos ir de ahí. Y hacer infraestructura básica, tener conectividad, tener la posibilidad de producir, tiene que ver con inversiones públicas. Yo te contaba ayer en esta conversación que tuvimos, yo soy hijo de productor y soy productor en el Chaco. Vengo de familia de productores. Mi papá me decía que poder tener esos toros, esos caballos, que nos enorgullece a los argentinos, solo se veía en Palermo. Y que exportar es para lo de Buenos Aires. El Chaco tiene cuota Hilton y incumple muchas veces porque no tiene novillo. Y en la Sociedad Rural de Palermo de este año, que es orgullo nacional e internacional de todos nosotros, hubieron más de 20 cabañas de chaqueños disputando en la arena de Palermo los premios. Nos enteramos de los que salieron campeones, porque le pusimos la cucarda y estuvimos con Pino y estábamos todos celebrando. Sacamos el campeón de cuarto de milla, tenemos la mejor vaca del mundo, que además fue premiada después en Houston, en Estados Unidos. Es del Chaco, la mejor vaquilla Brango del mundo y de la Argentina, ya termino. Y lo hicieron los productores chaqueños. Y sacamos el Boer campeón, el Boer Black, y competimos con Chivo. Y sacamos el cuarto de milla, el caballo. Y sacamos un toro Brahman y una vaquilla Braford. Y entonces creo que nosotros tenemos que ver cómo hacemos para empujar, porque es desde la producción y desde el trabajo de donde nosotros vamos a salir adelante. Y termino diciéndote una cosa más. Si uno mira el mapa de suelo de Formosa, el 30% de la tierra de Formosa tiene posibilidad de que se siembre soja. Ahora, ¿sabe por qué no se va a sembrar nunca soja ahí, en este escenario? Porque está fuera de competitividad. Porque no tiene ferrocarril, porque las energías son más caras, porque no tenemos gasoductos, porque no funciona la hidrovía, y esas cosas se hacen con recursos. Así que enormemente agradecido por esta posibilidad que me dan. Ojalá que, bueno, yo hice finalmente ahí una filmina, que siempre traigo carpeta y estas cosas, pero después digo, sí, qué sé yo, lo se que me deriva sale. todo. Así que... No, pero me parece que quedó claro, y un poco a modo de reflexión final, si estás de acuerdo, Víctor, en primer lugar, que estamos en un momento clave, que luego del Pacto de Mayo estamos comprometidos también a generar una reforma de nuestro sistema tributario, que sin lugar a dudas la reforma de nuestro sistema tributario, uno de los pilares es la coparticipación, que primero nos tendríamos que, los legisladores y quienes podemos aportar a este debate, tendríamos que ponernos de acuerdo en el camino, ¿no? Para que esto no se bloquee, como sucedió o pretendía suceder ayer en la Cámara de Diputados con el proyecto de los ATN. Y en definitiva creo que también un poco la clave del éxito, no sé si lo compartís, va a estar en que la nueva ley de coparticipación no solamente redistribuya mejor o más razonablemente o más transparentemente lo que hay hoy, sino que en definitiva sea el motor para que, para aportar al crecimiento de la República Argentina, para aportar y estimular el empleo, la inversión y ¿por qué no?, fomentar la formalidad, ¿no? Y creo que la única forma de combinar todos estos aspectos es, y nos están apagando la luz... Sí, tenemos que terminar.
de combinar todos estos aspectos justamente es que tal vez queden expresamente garantidos los límites a las voracidades provinciales. ¿Y por qué digo esto? O municipales también. Sí. Porque estos son los que tienen un impacto directo con la presión fiscal de todos los contribuyentes, de todas las empresas que estamos acá. Entonces, trabajando en eso, vamos a darle previsibilidad y, ¿por qué no?, disminución a la presión tributaria de todas las empresas. Sin duda. Un párrafo y terminamos. Decirle finalmente, que era lo que estaba al final de la filmina, es que los acuerdos son imprescindibles, nación y provincia, porque ningún gobernador de ninguna provincia se va a sentar a conversar con participación si le va a sacar los recursos que tienen. Es a partir de asignar nuevos recursos. Si logramos eso, con el Fondo de Desarrollo Regional, un proyecto que tenemos presentado nosotros con 10 senadores para la obra pública, por ejemplo, que bueno, ya sé que no tenemos que ir, pero podríamos explicarlo en algún momento, o cualquier iniciativa parlamentaria creo que será bienvenida. Así que gracias de vuelta por la oportunidad y espero vos, que nos hayan entendido y ojalá nos podamos juntar y nos puedan ayudar para que finalmente podamos discutir estas cuestiones de fondo que necesita la Argentina. Y nos Argentina. invitó a todos a su despacho. Cuando quieran, sin protocolo, como dice mi amigo, sin protocolo. ¿Cómo no? Por Con favor. mucho gusto.